Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Hoy vamos a meternos de lleno en un desafío diagnóstico que vemos con frecuencia en la práctica neurológica, la neuropatía sensorial hereditaria tipo 1. Se trata de una condición que avanza lentamente, que se define por una pérdida sensorial distal muy severa, pero que a menudo se nos puede enmascarar. Por eso, exige un altísimo índice de sospecha. A lo largo de este análisis vamos a desentrañar sus claves, tanto clínicas como moleculares. Esta será nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar con el contexto clínico para luego sumergirnos en la clasificación genética y la fisiopatología molecular. De ahí, regresaremos a la práctica viendo el abordaje diagnóstico, el manejo y el pronóstico, para cerrar con las grandes preguntas que marcan la frontera de la investigación actual. Empecemos, pues, en el escenario clínico. El punto de partida es un cuadro que a todos nos resulta familiar y que nos obliga a pensar más allá de lo evidente. Nos llega un paciente con un pie neuropático severo, pero su control glucémico es impecable. Es justo aquí donde tenemos que abrir nuestro abanico de diagnósticos diferenciales. La presentación arquetípica, la del libro de texto, incluye esta pérdida sensorial distal profunda, úlceras crónicas que simplemente no cierran y, ya en etapas más avanzadas, acromutilaciones. Son estos hallazgos, sobre todo las úlceras plantares recurrentes y esas fracturas espontáneas tipo Charcot, los que deben encender todas las alarmas y orientarnos hacia una posible neuropatía sensorial hereditaria. Entonces, para ponerle nombre y apellido, ¿de qué hablamos cuando decimos HSI? Bueno, formalmente, es un trastorno neurológico de progresión lenta. Sus características cardinales, las que no podemos olvidar, son una pérdida sensorial distal muy marcada, principalmente de temperatura y dolor, alteraciones autonómicas, un patrón de herencia autosómico dominante y un inicio que suele darse entre la segunda y la quinta década de la vida. Muy bien, avancemos hacia su arquitectura genética. Y aquí viene el primer concepto que es absolutamente clave. Es fundamental que entendamos esto. La HSN no es una enfermedad monolítica. Estamos en realidad frente a un espectro de neuropatías con bases genéticas distintas. Esta heterogeneidad es la llave que nos permite explicar la enorme variabilidad de fenotipos que vemos en la clínica. Y claro, es vital para llegar a un diagnóstico de precisión, dar un pronóstico certero y ofrecer un consejo genético informado. Echemos un vistazo a la tabla para desglosarlo. El tipo IA, que es la forma más común, está ligado a mutaciones en el gen SPTLC1. Su fenotipo es predominantemente sensorial. Ahora, contrastemos esto con el tipo IC, que también conocemos como Charcot-Marie-Tooth tipo 2B. Aquí el gen afectado es RAB7 y el cuadro clínico se enriquece, por así decirlo, con una afectación motora distal bastante prominente. Los tipos ID e ID, que son más raros, completan este espectro, aunque sus bases genéticas todavía no están del todo claras. Ahora sí, pasemos al nivel molecular, y esto nos lleva a una pregunta que es fundamental en toda la neurogenética. ¿Cómo es posible que mutaciones en genes de expresión ubicua, o sea, genes que están en todas nuestras células, terminen causando una patología tan específica, tan restringida a la neurona periférica? Nuestro primer protagonista molecular es la serina palmitoyltransferasa, o SPT. Esta enzima es literalmente la guardiana del primer paso y del paso limitante en la biosíntesis de todos los esfingolípidos. Y recordemos que estos lípidos son cruciales no solo a nivel estructural, sino también como moléculas de señalización para mantener la integridad de la membrana neuronal. En condiciones normales, fisiológicas, el complejo SPTC, que está formado por las subunidades SPTLC1 y SPTLC2, trabaja en el retículo endoplásmico. Su función es muy específica: catalizar la condensación de serina y palmitoil-CoA. Al hacer esto, inicia toda la cascada que lleva a la producción de ceramidas y otros esfingolípidos complejos. Pero en la HSN tipo IA ocurre una mutación de sentido erróneo. La más frecuente de todas es la C133W, que altera la estructura tridimensional de la subunidad SPTLC1. Este cambio conformacional, que parece tan pequeño, es el evento que da inicio a la desestabilización de todo el complejo enzimático. Y fíjense qué interesante, porque los estudios recientes han refinado mucho nuestro entendimiento. Ya no pensamos que estas mutaciones actúan por una ganancia de función tóxica, no, son dominantes inactivadoras. ¿Qué quiere decir esto? Que la subunidad mutada se integra al complejo y actúa como un saboteador, reduciendo la actividad enzimática global. Es un clásico efecto dominante negativo, y su impacto acumulado es el que termina por alterar todo el metabolismo lipídico de la neurona. Ahora, nuestro segundo protagonista, la proteína RAB7. Esta está implicada en la HSNIC o CMT2B.
RAP7 es una pequeña GTPasa y podemos imaginarla como un director de orquesta a nivel molecular que regula todo el tráfico de vesículas dentro de la célula. Su función es absolutamente vital en la vía endocítica tardía, mediando el transporte de los endosomas a lo largo de los microtúbulos. Para una neurona, con un axón que puede llegar a medir hasta 1 metro de largo, un sistema de transporte axonal eficiente no es un lujo, es una condición indispensable para poder sobrevivir. Las mutaciones en RAP7 lo que generan es un verdadero caos en este sistema. La proteína disfuncional interfiere con el movimiento de las vesículas, provocando una especie de embotellamiento en el tráfico axonal. Esta acumulación de endosomas y la falla en la degradación de componentes celulares culmina, con el tiempo, en la degeneración retrógrada de las fibras nerviosas más largas. Muy bien. Con todo este conocimiento fisiopatológico en mente, regresemos a la práctica clínica. ¿Cómo estructuramos entonces nuestro algoritmo diagnóstico cuando tenemos un caso sospechoso de HSNI? El proceso es escalonado y muy lógico. Primero, la sospecha clínica, que se basa, como siempre, en una anamnesis familiar exhaustiva y un examen físico bien dirigido. Segundo, los estudios de conducción nerviosa, para confirmar de manera objetiva la naturaleza axonal de la neuropatía. Usualmente lo que encontramos son potenciales sensitivos ausentes en miembros inferiores. Y tercero, el estándar de oro, la secuenciación de los genes SPTLC1 y RAP7, que nos da el diagnóstico definitivo. El diagnóstico diferencial, sobre todo en casos que parecen esporádicos, es bastante amplio. Tenemos que descartar, en primer lugar, al gran imitador, el pie diabético. Luego, hay que considerar otras neuropatías hereditarias como la HSN tipo 2, que es de herencia recesiva. Y por supuesto, todo el abanico de causas adquiridas, tóxicas como la alcohólica, inmunomediadas como la amiloidosis e incluso patologías de la médula espinal como la tabes dorsal. Una vez que tenemos el diagnóstico confirmado, el enfoque cambia. Ahora la prioridad es el manejo de las complicaciones y establecer un pronóstico que sea realista, tanto para el paciente como para su familia. El manejo actual, como no tenemos una terapia que modifique la enfermedad, es principalmente de soporte y preventivo. Los pilares terapéuticos, de hecho, son análogos a los del cuidado del pie diabético. Educación exhaustiva sobre el autocuidado, descarga de presión en zonas de úlcera, un manejo muy agresivo de cualquier infección y, lo que es fundamental, el uso de calzado y ortesis a la medida para prevenir que las lesiones recurran. El pronóstico a largo plazo es una especie de paradoja. Por un lado, la esperanza de vida no se ve directamente afectada, pero por otro, la calidad de vida sí. La progresión, aunque es lenta, es inexorable. Y la acumulación de déficits a lo largo de las décadas a menudo conduce a una discapacidad severa, con un riesgo real de amputaciones. Para ir cerrando, vamos a sintetizar los mensajes clave que nos tenemos que llevar para la práctica clínica. Y después miraremos hacia esas preguntas que van a definir la investigación en el futuro. Primero, sospechen de HSNI frente a úlceras plantares en pacientes no diabéticos. Segundo, recuerden que la heterogeneidad genética es lo que explica la diversidad de fenotipos que vemos. Tercero, confirmen el diagnóstico con secuenciación molecular. Cuarto, el manejo debe ser multidisciplinario y enfocado en la prevención. Y quinto, y muy importante, el consejo genético es un componente no negociable del cuidado integral de estas familias. Y esto nos deja precisamente en la frontera actual del conocimiento. Todo se resume en una pregunta fundamental que sigue sin respuesta. ¿Por qué mutaciones en genes ubicuos como SPTLC1 o RAP7 provocan una degeneración tan exquisitamente selectiva de las neuronas distales? La respuesta a este enigma, a esta vulnerabilidad tan específica de un tejido, no es solo un desafío intelectual. Es, sin duda, la clave para poder desarrollar futuras terapias dirigidas. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.